Encuentro. Tarek El Aissami sostendrá una jornada de diálogo con representantes de los supermercados. Con 492 votos a favor, Parlamento Europeo pide suspensión inmediata de elecciones en Venezuela. Junto al pueblo, presidente Maduro aseguró que iniciará una revolución armada si gana un gobierno que entregue las riquezas del país. Insisten en ayuda humanitaria. Crisis venezolana podría ser incluida en la Asamblea General de la ONU. Elecciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofrece balance sobre los comicios. Nicaragua, movimiento universitario de plaza hasta el 8 de mayo para que organismos internacionales investiguen asesinatos en protestas. Poder criollo. César Hernández se fue para la calle en victoria de los Phillies. Polémica. Hermano de Meghan Markle envió una carta al príncipe Harry. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticiero Venevisión. Estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, buenas tardes. De inmediato, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. De inmediato comenzamos. El Parlamento Europeo pidió la suspensión inmediata de las elecciones presidenciales en Venezuela por considerar que no reúnen las condiciones necesarias para un proceso creíble, transparente e inclusivo. El Pleno de la Eurocámara aprobó con 492 votos a favor y 87 en contra, 77 abstenciones, una resolución en la que rechazan enérgicamente la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a unas elecciones anticipadas en Venezuela. Insistieron que la Unión Europea solo reconocerá unos comicios que estén basados en un calendario electoral viable, acordado mediante un diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes y que a su vez cuenten con el seguimiento de observadores internacionales independientes. En este sentido, los diputados pidieron la suspensión hasta que se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró que si llegase a haber un gobierno que entregue las riquezas de Venezuela a Estados Unidos, él sería el primero en iniciar junto al pueblo una revolución armada. Desde el Estado Vargas, el mandatario nacional afirmó que hay una campaña antivenezolana en el mundo y expresó que la única oferta de los sectores opositores es entregar el país a intereses foráneos. Tenemos que defender lo nuestro. Nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos. Me niego 1000 veces. Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría al pueblo a las armas. Sí, lo haría. Sobre el reconocimiento de los resultados electorales del 20 de mayo, indicó que no le importa el desconocimiento de otros países. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nadie. El imperialismo es un tigre de papel. Que digan lo que les dé la gana decir. En Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas. A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué me importa si me reconoce el noble pueblo de Venezuela? ¿Qué me importa lo que diga Europa? ¿Qué me importa lo que diga Washington? Me importa lo que diga la juventud venezolana, la mujer venezolana, la clase obrera venezolana. Eso es lo que me importa a mí. El jefe de Estado indicó que analiza un posible premio a través del Carnet de la Patria para todas aquellas personas que voten como una manera de incentivar el sufragio. La Organización de Estados Americanos discutirá la crisis en Venezuela en la próxima Asamblea General del organismo que se celebrará
el 4 y 5 de junio en Washington. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, informó que aunque 19 países consideran que la crisis venezolana debe ser incluida en el temario, la decisión final será tomada por la propia Asamblea en su primera plenaria. Trujillo expresó su optimismo sobre la posibilidad que las naciones caribeñas que respaldan al gobierno de Venezuela voten a favor de esa resolución ante el deterioro de la situación en la nación sudamericana. Asimismo, manifestó su preferencia de que la OEA sancione al gobierno nacional por no permitir el ingreso de ayuda humanitaria. El canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó la consternación de Venezuela tras la ubicación y exhumación de más de 9.000 cuerpos de las víctimas del conflicto armado que aquejó a Colombia durante más de 50 años. A través de Twitter, Arreaza compartió el comunicado oficial en el que el Ejecutivo venezolano lamenta este nuevo hallazgo realizado por la Fiscalía General de Colombia, con el cual ascienden a 5.547 las fosas comunes halladas hasta ahora en medio de la lucha contra la guerrilla. El ministro insistió en que esto demuestra la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para garantizar la seguridad de la población civil. Por ello hizo un llamado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que cumplan con los compromisos adquiridos con la comunidad internacional y se asegure de restablecer la paz en el país. Por otra parte, la Cancillería de la República informó que Arreaza sostuvo un encuentro con el secretario de Guinea Ecuatorial, Alfonso Nguema, en el que discutieron sobre la construcción de un puente aéreo entre ambas naciones. Claudio Fermín, jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, aseguró que continúa creciendo la intención de voto en los venezolanos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Sostuvo que hay múltiples representantes regionales de Voluntad Popular, AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo que evalúan la posibilidad de anunciar su apoyo a la candidatura del presidente de Avanzada Progresista. Reiteró que el voto es la herramienta propicia para buscar el cambio democrático que requiere el país. Fermín insistió en que abstenerse es desperdiciar la única oportunidad real que existe actualmente para solventar la crisis política, la cual no volverá a repetirse sino hasta dentro de 6 años más. El movimiento Somos Venezuela ha visitado más de 20 estados del país y recorrido más de 15.000 kilómetros. Los integrantes del movimiento de la Ruta Centro-Occidente se desplegaron al sur del lago de Maracaibo, estado Zulia, para llevar a cabo actividades socioproductivas asociadas a la agricultura, pesca, a la industria láctea y cárnica para destacar las potencialidades productivas de esa región. Así lo informó el promotor nacional del movimiento, Gilberto Pinto, quien señaló que la Caravana de la Esperanza también visitó el estado Sucre. Precisó que ayer recorrieron los municipios Benítez, Mariños, Riveros y Bolívar y finalmente arribaron a Cumaná. En Brasil, la Policía Federal emitió 53 órdenes de detención en una nueva fase de la Operación Lavallato, que busca desarticular a un grupo especializado de delitos financieros. La Operación Cambio Desconecto, que se desarrolló en 6 estados del país, tiene en la mira a un grupo de cambistas que habrían conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países de forma ilícita. De acuerdo con la Policía Federal, el grupo delictivo era responsable de una compleja estructura de lavado de dinero transnacional y de ocultar divisas. En el marco del operativo fueron emitidas 6 órdenes de detención preventiva en el extranjero, específicamente en Uruguay y Paraguay. También una de las órdenes fue expedida contra Darío Messer, considerado el mayor cambista de Brasil. En Nicaragua, el Movimiento Universitario 19 de abril lanzó un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega para que a más tardar el próximo 8 de mayo acepte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU realicen una investigación independiente sobre las recientes protestas en el país. En un comunicado, los jóvenes exigen que ambos organismos internacionales esclarezcan la responsabilidad de los recientes asesinatos de estudiantes y ciudadanos. De no aceptarse la presencia de la Comisión Interamericana, los universitarios convocarán a un paro nacional para el que afirman cuentan con el apoyo de toda la sociedad civil. Y al regreso, una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Castor Plaza necesita con urgencia Tansulón de 0.4 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0426-986-2872. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muchos temas que hablar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por el espacio. Podemos ir desde lo general hasta lo particular. La resolución que se tomó el día de ayer en la Eurocámara en pleno de rechazar las elecciones del 20 de mayo se suma a la intención de varias naciones quienes han asegurado van a desconocer el resultado de este proceso electoral, a lo cual el presidente y aspirante a la reelección Nicolás Maduro el día de ayer respondía diciendo que no le importaba, parafraseando un poco lo que él decía, no le importaba el reconocimiento internacional porque lo que le importaba era el reconocimiento del pueblo de Venezuela. ¿Cómo se puede sortear ese escenario a nivel internacional? Mira, Andrina, yo creo que nuestro país se enfrenta hoy a una coyuntura donde lo que tenemos dentro de unas semanas no se puede llamar elección. Es un simulacro donde la gente va y vota pero no elige, donde no hay tinta indeleble que evite el voto múltiple, donde la empresa que antes prestaba el servicio como Smartmatic ya no está, donde la observación internacional imparcial que le dé garantía a todas las fuerzas que se midan ahí no existe, no está presente, se ha hecho inviable su presencia, y que claramente en el mundo hay una, digamos, una claridad, valga la redundancia, de qué significa esa elección. Lo que ha hecho la Cámara del Europarlamento, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Sudamérica, lo que han hecho nuestros vecinos. Lo que ocurre también dentro del país es un proceso de desconocimiento, una convocatoria que no resuelve los problemas. Que lejos de permitir que los venezolanos por la vía de nuestro voto podamos dirimir nuestras diferencias, lo que busca es profundizar una crisis y buscar una coronación a través de la estabilidad política que no se puede conseguir por una vía como esta. Y además no se puede conseguir por una razón sencilla. Las elecciones en los países se utilizan para resolver los conflictos de un mecanismo alternativo a la violencia. Y cuando la elección no elige, cuando el proceso no respeta los cronogramas, cuando se persigue candidatos, se inhabilita tarjetas, se invisibiliza fuerzas, se impide el voto libre de cada uno de los ciudadanos, esa elección no ayuda a resolver los problemas, sino al contrario los profundiza. Y parte de ese síntoma de profundización es lo que ocurre con la comunidad internacional. Lo que han dicho todos los países respecto al desconocimiento de esa convocatoria y de esa elección por su origen y por sus lapsos, tiene eco también en el territorio nacional dentro de lo que nos oponemos a que eso se lleve a cabo en esos términos. A quienes esgrimen esos argumentos que usted expone como diputado y que políticamente está haciendo referencia de alguna forma a boicotear el proceso electoral del 20 de mayo, a no participar, también surge otra pregunta. ¿Cuál es el escenario para el 21 de mayo? ¿Qué espera hacer la oposición venezolana ante este escenario que usted describe para el día siguiente de las elecciones? Mira, Andrina, yo siempre creo que hay que hacer un poquito de autocrítica para poder hablar de forma prospectiva. Nosotros como alternativa muchas veces no rendimos cuenta del país y se pasa de la protesta a la elección y no se hace un balance de victorias y derrotas, de activos, de pasivos, de qué ganamos y qué perdimos. Se pasó de una elección a la otra y se cantó fraude, pero no hubo mayor movimiento para poder reclamar ese fraude y que efectivamente ese fraude tuviera un costo político. Luego se dijo en otra elección que no se podía ir, pero hubo un poco de candidatos de contrabando, incluso de partidos que decían que no podían ir, que se inscribieron y se metieron a la elección, legitimando y validando un proceso erróneo. Y después de una serie de errores es natural que el ciudadano se confunda. A mí me desespera cuando escucho políticos que dicen, no, es que la gente no nos entiende, es que la gente... Es responsabilidad nuestra que la gente nos entienda y que podamos explicar. Nosotros vamos a un proceso que no está construido por la oposición. Es un hito diseñado por el poder, diseñado para la desesperanza, diseñado para la derrota, diseñado para que nos sintamos condenados, diseñado para que pasemos las siguientes 3 o 4 semanas buscando una bala de plata que resuelva lo que en teoría el 20 de mayo podría resolver cuando todos sabemos que no es así. Y yo creo que hay un ejercicio que debemos hacer. ¿En qué país nos queremos despertar el 21? ¿En un país con un presidente legitimado, donde haya una percepción de democracia, donde haya una fuerza que se hizo llamar opositora, pero reconoce que estos supuestamente ganaron una elección donde nadie elegía y donde claramente estaba cantado el veredicto desde antes? ¿O en un 21 de mayo con un gobierno más débil, desconocido por el mundo y con las razones sociales y económicas intactas para poder pelear y organizarnos? Pero eso representaría un nuevo periodo presidencial. Es que eso pasa sí y solo si tú crees que esto es una elección. Si tú crees que lo que viene el 20 de mayo es un proceso electoral, entonces tú vas por una condena de 6 años. Pero como estamos convencidos de que eso no es así, que lo que hacen el 20 de mayo, y yo aprovecho que es un espacio que mucha gente en el país ve, porque a gente del gobierno hay que llamarlo a la reflexión. Piensen en dónde quieren meter este país a partir del 20 de mayo. Piensen hacia dónde nos va a llevar su soberbia, su prepotencia, sus ínfulas de poder eterno, hacia dónde pueden meter este país en términos económicos y en términos políticos. Porque la crisis es una bomba de tiempo, una bomba que requiere que se le den drenajes y mecanismos para expresarse, mecanismos de verdad. Y cuando yo me refiero al 20 y al 21 de mayo,
Y le respondo también a quienes dicen que esos son 6 años más de entrada. Eso depende de nosotros los venezolanos, de nuestra capacidad de organización, de nuestra capacidad de reclamo. ¿Qué otras acciones se pudieran tomar? ¿Cuál sería el plan en concreto? Más allá de las interpretaciones de lo que se pudiera decir la lectura del país a partir del 21 de mayo. ¿Qué acciones concretas? ¿Cuál es el plan de la oposición venezolana que se niega a participar en este proceso? El primer paso es que nosotros tenemos que luchar porque hayan elecciones de verdad. Yo creo que el desenlace de esta historia, por el camino que se llegue a él, debe ser siempre el camino electoral. Porque si no hay voto, entonces hay violencia. Si aquí no se permite que los venezolanos nos expresemos, entonces se abre la compuerta a los atajos, a las insurrecciones, a todo ese malestar que sabemos que existe y que nadie quiere que tenga la expresión definitiva en el poder. Hay que organizarse alrededor de los problemas, hay que organizarse alrededor de lo que cada uno de nosotros sufre. Hoy en día, sectores enteros pasan meses sin agua, pasan semanas sin luz, no se consigue medicina, no se consigue alimento. La lucha no puede ser nada más libertad y democracia. Alrededor de cada una de esas realidades hay que organizarse. El CLAP no puede una parte del país seguir viendo eso como una cosa de migajas, de conformistas, de una gente que está vozaliada y que por eso depende de ello. Hay que entender que hay una necesidad y que alrededor de esa necesidad hay que organizarse, hay que movilizarse y hay que reclamar que toda la conflictividad social, que todo lo que hoy nos mueva a decir más nunca Maduro, porque todos tenemos un motivo: familia que se nos fue, familia que estamos despidiendo, cosas que no conseguimos, plata que no nos alcanza, un país que nos va expulsando poco a poco, un país que nos niega oportunidades. Todo eso tiene un nombre y un apellido de responsabilidad, que es Nicolás Maduro. Y la lucha tiene que ser para el cambio político, cívico, pacífico, electoral y constitucional. Y eso no se hace convalidando un proceso fraudulento como el del 20 de mayo, pero tampoco se hace de vacaciones. Eso no se hace en tu casa tuiteando. Eso no se hace haciendo buenos diagnósticos y haciendo unos grandes discursos políticos, pero muy poquita acción. Aquí la política tiene que volver a la calle y los que no estamos metidos en la elección no basta nada más con el diagnóstico. Hay que organizar abajo y ser el ejemplo del país que pedimos. Desde ese trabajo de responsabilidad de los liderazgos ha habido distintas interpretaciones. Enrique Capriles también ha sido un llamado a un diálogo interno, a un debate dentro de la oposición venezolana. Enrique Márquez, diputado, anunciaba el día de ayer que va a apoyar la candidatura de Henry Falcón porque él dice que no encuentra una opción distinta a un proceso electoral y considera que castigar a la mayoría con un proceso de abstención es totalmente contradictorio. Si la oposición venezolana describe la realidad de Venezuela como una de las crisis más graves de la historia del país y sería un momento político ideal para una victoria electoral si se pudiera trasladar eso a votos, ¿qué es lo que ha pasado a nivel de organización y liderazgo? Es que más que un problema de organización y liderazgo, y yo voy a tener que contradecir a Enrique Márquez, alguien a quien además respeto en lo personal. Pero no es verdad que ser mayoría basta. No es verdad que porque las encuestas digan que somos mayoría y la mayoría quiere votar, eso es suficiente para ganar. ¿Qué decían las encuestas de Lara y cómo terminó esa elección? ¿Qué decían las encuestas de Miranda y cómo terminó esa elección? ¿Qué decía la encuesta? ¿Cómo terminó la elección de Bolívar y qué pasó al día siguiente? Modificaron manualmente las actas para poder robarse la elección. Entonces no es verdad que hay una condena a la mayoría. Es un argumento maniqueo, es una maniobra baja, intentar convencer a los venezolanos que solamente el ejercicio de ser mayoría basta. Yo soy un militante del voto, yo creo en el voto, pero yo no soy un estafador. Yo no me voy a parar acá, en este canal de televisión, a decirle a toda la gente, si todos votamos, con eso basta para derrotar la trampa. No importa el toldo rojo enfrente, no importa que no haya tinta indeleble para evitar el voto múltiple, no importa que no sepamos quién es la empresa que cuenta los votos. Confíe ciegamente en un sistema que no le da ninguna garantía y vaya y vote para comprarnos todos una derrota de gratis. Hay un debate que no puede estar centrado entre votar o no votar, porque esa no es la discusión del 20 de mayo. El 20 de mayo lo que está en discusión es si elegimos o no elegimos, si la posibilidad de la movilización de la mayoría produce cambio o no produce cambio, si ese árbitro electoral, esas condiciones, ese plan república son suficientes para que esa elección sea competitiva o no lo es. Porque cuando yo digo que este país es una bomba de tiempo, precisamente me refiero, Endrina, al sentimiento de la mayoría. Hoy en nuestro país, mientras que tú y yo hablamos aquí al mediodía, hay casas que no tienen un almuerzo. 7 de cada 10 casas no tienen hoy para comer mientras que tú y yo estamos en esta entrevista. Y eso se ve reflejado en la campaña electoral. Algunos de los que estaban hoy en campaña habló de la escasez de agua los 4 días en la capital, o del problema del asesinato de los indígenas en nuestra frontera, o de la epidemia de paludismo. No está presente porque buscan normalizar un país que no es normal. En medio de esta crisis es imperdonable que tú veas a un tipo que se hace llamar presidente, que se pare y diga que a partir del 21 de mayo es que empieza su discusión sobre la economía, que su única bandera es reformar nuestros billetes pero no reformar el modelo, que aumenta el sueldo irresponsablemente sabiendo que cada vez que se aumenta el sueldo sin medidas correctivas al modelo, terminas tú disparando la inflación y haciendo que cada vez nuestro dinero valga menos. Y tampoco puede haber una oposición complaciente, que esté desesperada por un cargo,
que esté en este oficio solamente para ver cómo se hace famoso, cómo lo reconocen, cómo tiene un prefijo y cómo algún día puede intentar gobernar por encima de las ruinas. Porque la política no es el ejercicio de que cualquier cosa vale para llegar al objetivo. Yo hago política desde que tengo 13 años. Yo tengo 30 cumplidos hace un mes. Yo creo que este país merece mejor política y merece mejores políticos. Pero la única forma de que tenga mejor política y mejores políticos es que todos seamos mejores ciudadanos. Y para eso hay que organizarse, hay que participar y hay que exigir. Hay que exigir más, hay que exigir verdades, hay que exigir honestidad, pero sobre todo, como tú lo has dicho en varias preguntas, hay que exigir ruta. ¿Cuál es el camino que nosotros planteamos para recuperar el voto? ¿Es Twitter? ¿Es nada más ruedas de prensa? ¿Es organizarnos alrededor de los problemas y de ahí reclamar nuestro derecho a elegir? Pizarro, ¿cómo se construye una nueva fórmula de liderazgo político en Venezuela a partir del escenario de hoy, donde vemos que muchos dirigentes están fuera del país, otros están en condiciones que los limita para la actividad política y vemos como en el medio a una sociedad que está llena de mucha desesperanza? ¿Cómo construir una oposición que más allá de los objetivos electorales se traslade a un plan concreto de país? Mira, empezaría por donde terminaste tu pregunta, Andrina. Nosotros debemos ser un país que tenga capacidad de soñar. Todos sabemos que aquí no hay comida para nadie y que la comida no alcanza, pero no basta con decirlo. Hay que decir cómo es nuestro campo productivo, cómo vamos a salir de la espiral de importaciones. Aquí no basta con decir que la medicina es impagable y que la mayoría no existe. ¿Cómo hacemos para que la industria nacional funcione? ¿Cuánta medicina se puede producir aquí? ¿Cuántas patentes podemos desarrollar acá? ¿Cuánto de la medicina genérica puede ser una solución? Hay que poder organizarnos alrededor de una idea. Ahora, hay un paso previo. La política tiene que reconectar con el ciudadano desde la calle, no desde la protesta. No me refiero desde la calle solamente el represor o la Francisco de Miranda. Me refiero desde el día a día, el barrio, el caserío, la urbanización. Si nosotros hemos dicho 1000 veces que tenemos dificultades verdaderas para que la gente se informe de todo lo que nosotros hacemos, ¿por qué queremos seguir informando solo por los mecanismos donde siempre lo hemos hecho? Hay que cambiar la actuación política, hay que tener más activismo de calle. La agenda de un dirigente, la agenda de un diputado no puede ser, vengo a Venevisión hoy al mediodía, doy una entrevista, digo mis ideas a millones de personas que me ven y me enchinchorro en mi casa hasta la siguiente entrevista. Hay que ensuciarse los zapatos, hay que ser empático con lo que está pasando en el día a día. Pero sobre todas las cosas hay algo que desespera. La vida de cada uno de nosotros hoy está en urgencia. Porque cada día que pasa, o se nos va un familiar, o alguien que conocemos está más cerca de morirse, o conocemos un problema más grave. Y esa urgencia a veces no se siente en la política. Tú a veces escucha a un dirigente político y te habla como si aquí hubiera que pensar en eras, en milenios, y aquí el día de mañana se nos sigue profundizando una crisis que se está llevando a nuestra gente. Mira, nosotros el viernes estábamos en la entrada de José Félix, estábamos en una protesta por agua, y a mí se me acerca una niña de 13 años, Chantal, que además seguro está viendo porque siempre está a esta hora, antes de ver la novela, ve un ratico de noticiero. Y ella me acerca y me dice, mira, yo quiero que tú conozcas a mi mamá y nos ayudes. Y le digo, bueno, pero ¿y dónde están? Yo estaba en la entrada de José Félix y me llevan hacia el otro lado a una invasión que era el único sitio de Petare que yo no conocía. 37 niños, un baño. Su única toma de agua es agua de una torrentera. No tienen instalaciones sanitarias, no tienen baño. Una mujer embarazada que solo ha tenido chequeo en su primer mes de embarazo. Para dentro de un mes y no sabe cómo está ese bebé. Niños desnutridos, niños con las mayores enfermedades, sarna, escabiosis, y todo eso ocurre en una avenida principal donde todo el mundo pasa y nadie lo ve. Qué distinto sería si visibilizamos, si organizamos solidaridad, si este tipo de experiencias se convierten en el reflejo del país que nosotros queremos cambiar, y niñas como Chantal, que a los 13 años se preocupan como un adulto por sus madres, por sus padres, fuesen el reflejo de lo que nosotros queremos que sea el sentido de corresponsabilidad de un país que no tiene que delegarse eso en sus niños. Tenemos que transformarnos en el cambio que queremos ver. Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista de Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Ya venimos. Continuamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la solicitud de 11 órdenes de aprehensión contra altos directivos de Banesco, Banco Universal, por parte de la operación Manos de Papel. Escuchemos parte de sus declaraciones. El registrador principal del Estado Táchira, 4 notarios, el director regional de Tránsito y Transporte Terrestre, 2 fiscales del Ministerio Público, entre otros funcionarios que siguen siendo investigados. También hemos desmantelado empresas fantasmas que forman parte de las fachadas que se constituyen para formar parte de estas cadenas criminales. Fichas de identificación de los clientes desactualizadas, ausencia de comprobación de domicilio que facilitan la creación de empresas de maletín son parte.
Continuamos con más. El Frente Amplio Venezuela Libre pidió no participar en las elecciones del 20 de mayo. Aseguran que los resultados solo agudizarán la crisis en el país. Mediante un comunicado, el Frente Amplio afirmó que con los venideros comicios, el gobierno nacional pretende que baje la presión nacional e internacional. Destacó que organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea ha expresado que desconocerá los resultados electorales debido a que consideran que no existen garantías para un proceso transparente y creíble. En este sentido, el Frente Amplio instó a los venezolanos a unirse y exigir que se convoquen unos comicios libres e inclusivos. La fiscal general de la República, el fiscal general de la República, Tari William Saab, anunció la solicitud de 11 órdenes de aprehensión contra altos directivos de Banesco, Banco Universal, por parte de la operación Manos de Papel. Escuchemos declaraciones. Banesco y cualquier otro banco, esto no tiene que ver con uno en particular, están obligados, un sujeto obligado de conformidad a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y debe actuar en este caso como garante de conformidad a lo previsto en la resolución 119-10 de Sudeban, por lo cual está obligado, es su deber, practicar la debida diligencia y establecer los mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual, y miren cuántas ocurrieron, sin que hubiesen sido reportadas, sospechosas, para que efectivamente, existiendo dichas actividades en el momento, atacarlas, y no lo que ocurrió. En tal sentido, podemos decir que en este momento el Ministerio Público ha solicitado las órdenes de aprehensión y están privados de libertad los siguientes ciudadanos: Oscar Doval García, presidente ejecutivo; Marco Tulio Ortega Vargas, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irausquín Herrera, vicepresidente; Teresa María de Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Carolina Sánchez de Roja, director; Carmen Teresa Lorenzo Landero, oficial de cumplimiento; Carlos Martín Lorenzo López, vicepresidente; Pedro Pablo Pernía Madrid, vicepresidente; Belinda Beatriz Omaña Payares, vicepresidente; David Antonio Romero Romero, gerente; Cosme Eduardo Betancur Cuarto, gerente. Todos ellos investigados por el presunto delito de incumplimiento de sujetos obligados, ya lo expliqué inicialmente. La Sociedad de Procultura y Pediatría alertó que aún no se cuentan con las vacunas ni los antibióticos adecuados para atacar la influencia del virus H1N1 que se registra en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, aquí en Caracas. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, Uniades Urbina, puntualizó que aunque la cifra de casos no ha aumentado, la situación debe abordarse lo antes posible. No ha habido un aumento de la cifra, la comunidad también hay que decirle que no se angustie, que no crear falsas alarmas, pero sí tenemos la H1N1 circulando por lo menos en la región capital. Urbina contrasta esta realidad con el déficit de medicamentos. No hay antibióticos suficientes porque de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que se publicitó en el primer trimestre, seguimos con un 80-85% de déficit de todos los medicamentos a nivel hospitalario. Faltan quirófanos, faltan camas de terapia, faltan camas de hospitalización. El hospital de niños, Oliver, tiene originalmente una capacidad para 420 camas hospitalarias. Hoy día solo están trabajando 120. El especialista aseguró que ante esta situación es incierto el comportamiento de la influencia del virus H1N1 durante las próximas semanas o meses. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría aseguró que ya han intentado comunicarse con las autoridades competentes, sin embargo, hasta los momentos no han obtenido respuesta. Reiteró estar a la orden del ministerio para hacerle frente a estos diversos problemas que actualmente aquejan al sector salud. Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión.
La Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec confirmó que una falla en el servicio eléctrico afectó la mañana de este jueves a varios sectores de la Gran Caracas. A través de Twitter, la estatal eléctrica informó que el personal técnico se mantiene trabajando para restituir el servicio en más de 30 zonas afectadas, entre las que destacan la Florida Sur, Sabana Grande, Bellomonte, Colinas de Valle Arriba, Santa Fe, Valle Arriba y El Marqués. Por otro lado, confirmaron una avería en los circuitos de las comunidades de Betania, Cartanal, La Mata, Suape y Ocumare. El ministro de Obras Públicas, César Salazar Coll, inaugura otra solución vial en Caracas con una inversión de 15.300 millones que comprende el tramo principal de la autopista Francisco Fajardo a Bellomonte. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. El ministro César Salazar Coll dice que esta obra permitirá aliviar el tránsito de al menos 25.000 vehículos provenientes del occidente del país, permitiéndoles ahorrarse hasta 30 minutos de cola sin necesidad de retornar en la avenida Río de Janeiro de las Mercedes. Aquí nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a través del Plan de Obras Públicas, ha hecho un aporte de 15.319 millones de bolívares, los cuales están invertidos en distintos segmentos que conllevan la construcción de esto. Tenemos un nuevo canal acá que se ve, que viene a ampliar lo que es la vía principal de la autopista Francisco Fajardo, y un canal de entrada de incorporación que empieza con un tierra armado, posteriormente un puente pretensado, después viene un tabla destacado atirantado, una pantalla antirantada, después otro puente pretensado, posteriormente un tierra armado, y es donde está la salida. El ministro de Obras Públicas aprovechó la oportunidad para destacar los trabajos de ampliación en la pista Vallecoche de la autopista Francisco Fajardo, así como también los trabajos que se realizan en el centro de convenciones en el Círculo Militar y el estadio de béisbol en La Rinconada. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofrece declaraciones. Manuel Covela se encuentra en vivo en la sede del Poder Electoral y nos amplía. Adelante, Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Así es, Milagros. Buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, en este momento comienza una rueda de prensa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en la que se espere que informe cómo avanza la organización de los comicios para el próximo 20 de mayo. Nosotros de inmediato, entonces, los dejamos con declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Para el 20 de mayo se elige el presidente de la República y a las y los representantes de los consejos legislativos estadales. El registro electoral corresponde al corte del 10 de marzo, el cual cerró en 20.526.978 votantes convocados a elegir al presidente de la República. Para la elección de integrantes de los consejos legislativos estatales, la cifra es de electoras y electores de 18.919.364. Recordemos que tenemos dos registros porque son dos elecciones, dos tipos de elecciones diferentes. Para el presidente de la República escogen y eligen y votan las personas que están inscritas en el exterior. Para la elección de consejos legislativos regionales están excluidos los electores y las electoras de Distrito Capital, puesto que en Distrito Capital no tenemos consejos legislativos regionales. El cronograma del Consejo Nacional Electoral ha venido funcionando perfectamente tal como está establecido, cumpliendo cabalmente todas y cada una de las actividades que han estado pautadas en este cronograma electoral. Recordemos que tenemos esta elección del 20 de mayo, que tenemos 14.638 centros de votación, con la cantidad de mesas 34.143 y 276 mesas en el exterior. Se elige, como ya acabo de decir, cargo de presidente de la República y 251 cargos para legisladoras o legisladores a los consejos legislativos estadales. Todo lo que tiene que ver con las auditorías se ha venido realizando tal como está
pautados. Ya como ustedes bien saben, hemos realizado las auditorías del registro electoral, la selección para el servicio electoral obligatorio, las auditorías a los cuadernos de votación en las embajadas, la auditoría del software de máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría de archivos de máquinas de votación, la auditoría de cuadernos de votación y la auditoría fase 1 de datos electorales. En proceso se encuentran la auditoría de producción de máquinas de votación. Quedan por realizar la auditoría de infraestructura tecnológica electoral, la auditoría predespacho, la auditoría de puesta a cero en los centros nacionales de totalización, la auditoría fase 1 de telecomunicaciones, la verificación ciudadana fase 1, la verificación ciudadana fase 2 y la auditoría de telecomunicaciones fase 2, así como la auditoría de datos de electores, que como ustedes bien saben lo pueden revisar en el cronograma del Consejo Nacional Electoral, están pautados para los siguientes días. Hemos venido cumpliendo con todas las auditorías que están planteadas y en proceso seguimos con la auditoría de la producción de las máquinas de votación. Para estas auditorías han venido participando activamente, como siempre se ha hecho, las organizaciones con fines políticos participando en este proceso electoral. Entre ellas tenemos Partido Socialista Unido de Venezuela, Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, Movimiento Ecológico de Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Político Alianza por el Cambio, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Unidad Popular Venezolana, Unidad Política Popular 89, Grupo de Electores y Electoras Alianza por el Cambio. De parte del acompañamiento internacional han asistido a estas auditorías el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que para cada auditoría se vienen para el país para asistir también acompañando y activamente en todas y cada una de estas auditorías. Los grupos de observación electoral nacional que están participando en esta auditoría son la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación y Fundación Un Pueblo Digno. Esto significa, recordemos que estas personas participando, organizaciones políticas, los acompañantes, ellos firman las actas, dando cuenta de lo que ha sido el funcionamiento de esa auditoría y dando cuenta, certificando, como siempre ha sucedido, del buen funcionamiento de todas y cada una de las partes que han sido auditadas. Estas actas las pueden revisar y las pueden chequear en la página del Consejo Nacional Electoral. En cuanto al servicio electoral, tenemos que ya estamos con las juntas regionales, que son 24, tenemos 335 juntas municipales y tenemos 71 juntas parroquiales, para un total de 430 juntas electorales que ya están siendo instaladas en todo el país. Un dato que les quiero dar, que también es bien importante, que en el sorteo que se hizo para los organismos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral, se sorteó 18 integrantes por cada una de las juntas. Esto nos da un total de 7.740 personas que están en servicio electoral en las juntas electorales. Algunos que están principales y están activos y los otros están son suplentes y están en reserva. En cuanto a las mesas electorales, tenemos 34.143 mesas electorales, de los cuales por cada mesa electoral se sorteó 4 principales, 8 suplentes y 18 de reserva. Es decir, para cada mesa electoral tenemos 30 personas que están en servicio electoral, que como bien sabemos es el servicio electoral obligatorio, y le hacemos un llamado una vez más a los miembros de mesa, a todas las electoras y los electores, que revisen en la página del Consejo Nacional Electoral para ver si han sido seleccionados o seleccionadas como miembros de mesa. Es una obligación
asistir a la capacitación de los miembros de mesa y, por supuesto, una obligación asistir el día del evento electoral. En total, en servicio electoral sorteado para participar en este proceso electoral, en las mesas electorales, tenemos 1.024.290 personas. En relación con la producción de las máquinas de votación, como ustedes bien saben, a medida que se va acercando el día de la elección, todas y cada una de estas actividades van llevándonos hasta ese día. Los miembros de mesa ya fueron sorteados, los miembros de mesa comienzan a ser capacitados, las juntas ya están instaladas, ya estamos en proceso de ir abriendo el proceso para la inscripción, para la entrega de las credenciales para los testigos de las organizaciones con fines políticos y, por supuesto, lo más importante también son la producción de las máquinas de votación y el despliegue de estas máquinas en forma lineal a las regiones. Es así que tenemos para el día de ayer, ya teníamos en las regiones Amazonas, Delta y Táchira para el 1 de mayo. Para el 2 de mayo se hizo la producción de Barinas, Nueva Esparta y una parte de Yaracuy, que fueron ya desplegadas en las regiones. Para el día de hoy tenemos otra parte de Yaracuy, Apure y una parte de Bolívar. Estas máquinas también, contingente tecnológico en el día de hoy sale para esos estados. Igualmente mañana termina la producción de las máquinas de Bolívar y se continúa con Cojedes, Mérida y una parte de Monagas. Es decir, ya con esto vamos cubriendo gran parte del país. Monagas, la segunda parte para el 5 de mayo, Sucre, Trujillo, Portuguesa van a salir para el día 6 de mayo y tenemos Guárico, Vargas y una parte de Zulia para el 7 de mayo. La siguiente semana vamos a seguir informando en la medida que todas y cada una de las máquinas y los cotillones electorales y los cotillones tecnológicos vayan siendo desplegados a cada una de las regiones del país. En relación con la campaña, es importante también decir y recordar que hacemos seguimiento de la campaña a través de los fiscales electorales que tenemos desplegados en todo el país. En este sentido, podemos decir que se generaron 1.109 planes de recorrido por parte de los fiscales electorales en las 24 entidades federales en competencia electoral. El funcionamiento de estos fiscales electorales que están en todo el territorio nacional y los planes de seguimiento de campaña y de recorrido que tienen el país se pueden ser desagregados por municipios y parroquias, lo pueden también verificarse en el sistema automatizado de fiscalización electoral que ya se encuentra activo y permanentemente actualizado. Es decir, el Consejo Nacional Electoral continuamente, permanentemente está en recorrido en todos los municipios, en todas las parroquias y en todas, por supuesto, entidades del país, haciendo la fiscalización de la campaña electoral. Y de nuevo, lo vuelvo a decir porque me parece muy importante, el funcionamiento de estos fiscales de carácter electoral pueden hacérsele el seguimiento a través del sistema automatizado de fiscalización electoral y lo más importante es que todos los días se va alimentando. Para el día de ayer, por ejemplo, 2 de mayo, ya se habían generado
539 informes de recorrido por parte de las y los fiscales. Asimismo, también hemos venido generando los informes de seguimiento en los medios impresos. Se han llevado también en la Comisión de Participación Política y Financiamiento, también se van desplegando las instituciones y en los entes para hacer la distribución del material, no solamente electoral, sino también los elementos de campaña. Así que se han llevado a cabo 155 jornadas de distribución de las normas, y se han consignado un total de 2.074 normas en materia de propaganda electoral. En los esfuerzos también que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es importante destacar que hasta el momento se han llevado a cabo 187 charlas informativas en 127 puntos diferentes que pueden también verificarse en el sistema automatizado de fiscalización electoral. Es decir, estamos haciendo seguimiento de la campaña, los fiscales electorales están pendientes, están trabajando, están desplegados en todo el país y están generando todos y cada uno de los informes que llegan a la Comisión Nacional de Sustanciación para luego ser revisados por el Consejo Nacional Electoral. Esto es el desenvolvimiento de lo que es hasta el momento el proceso electoral, que hemos querido darle un recuento, hacerle un informe al país para que conozcan y sepan la seguridad de la elección del 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral no ha parado, no ha detenido un minuto ni un segundo las actividades que tenemos programadas y en todas hemos venido monitoreando, vigilantes, para que se cumpla con la mayor celeridad, la mayor transparencia y por supuesto en la mejor calidad para que podamos asegurar el 20 de mayo la elección. Estas son las últimas actividades que estamos realizando y por supuesto, como ya les dije, seguimos trabajando en la realización de todas estas actividades. Ahora quiero anunciar una actividad que tenemos el día domingo, que todas las venezolanas y los venezolanos ya estamos perfectamente familiarizados, que es nuestro gran simulacro electoral. Este domingo tenemos simulacro electoral, que es una gran oportunidad para que las organizaciones con fines políticos, las electoras y los electores y todo el que tenga interés en el proceso electoral vaya a los centros de votación y practique la forma de votar. Una vez más, recordemos que para esta elección tenemos boleta electoral, es decir, que recomendamos y le pedimos a todas las electoras y a todos los electores que acudan este domingo al simulacro electoral que va a tener, como siempre lo hemos hecho, lo vamos a llevar a cabo en diferentes puntos. Vamos a tener desplegados 500 centros de votación, 1.200 máquinas de votación. Como siempre lo hemos hecho, vamos a tener todas esas máquinas. Las que están en las capitales de estados van a tener la mesa, la herradura completa, de manera tal que las personas que vayan a esos centros de votación tienen la experiencia total de atravesar la herradura, experimentar el voto para esta elección y finalmente hacer todo el resto del recorrido tal como si fuera la elección. En los centros de votación que no son pilotos, como siempre, vamos a tener las máquinas de votación, pero recuerden que van a estar sin el despliegue de la herradura y la mesa. Sí van a tener la caja de resguardo, van a tener, por supuesto, la máquina, van a tener todos los elementos, pero no va a estar la herradura. Como siempre lo hemos hecho, la herradura va a estar en los centros pilotos que están en las capitales de estado. Hemos decidido también para esta vez que los centros de votación de Distrito Capital todos van a tener la herradura y todos van a tener la oferta electoral.
Asimismo, lo vamos a hacer con los municipios de la Gran Caracas. El simulacro de votación, el simulacro electoral, se realizará este domingo 6 de mayo de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Una vez más, quiero hacer la invitación para que todas las electoras y los electores acudan a estos centros de votación, los pilotos y los centros de votación también, que no son pilotos, para que hagan la experiencia del voto una vez más. Los sitios los vamos a estar colocando en las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, que ya se las vamos a anunciar, y además de eso van a estar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Pueden meterse en la página del Consejo en horas de la tarde o más tardar mañana en la mañana para que sepan a cuál centro de votación les gustaría acudir. Pueden acudir a cualquiera que las electoras y los electores decidan. Y recuerden, en los centros pilotos van a tener la herradura completa, y como siempre en los otros centros que no son pilotos va a estar la máquina con todos los elementos de la votación, pero no estamos desplegando la mesa. Es una actividad en las mismas condiciones de nuestro simulacro electoral, que todas las venezolanas y los venezolanos ya estamos acostumbrados y que cada vez más tienen mayor entusiasmo por ir a verificar, por ir a experimentar y por ir a recordar una vez más el uso de la máquina de votación. Quiero también decirles, enseñar aquí, vamos a estar en todas estas mesas, en todos estos centros pilotos y en los centros de votación que están participando en el simulacro electoral de este domingo 6 de mayo, vamos a tener un gran despliegue de material electoral. Esta es la boleta Distrito Capital. Recuerden que, y aquí quiero hacer un recordatorio para todas las electoras y todos los electores, y también para las organizaciones con fines políticos participantes en este proceso electoral, para que se lo recuerden a sus militantes. Esta es la boleta de Distrito Capital. La boleta de Distrito Capital no tiene la oferta electoral de los consejos legislativos regionales, porque en Distrito Capital no se escogen consejos legislativos regionales. La boleta, esta es una boleta modelo que tiene, esta sí tiene todos los cargos y todas las formas. Esta es la boleta de una circunscripción en el estado Anzoátegui, que es como una boleta típica. Tiene la oferta electoral de los partidos nacionales para presidente de la República y tienen la oferta nacional de los partidos nacionales para los consejos legislativos regionales, pero asimismo tiene la oferta electoral de los partidos regionales para los consejos legislativos regionales, y como ustedes pueden ver, al final tienen la oferta electoral en aquellos estados y circunscripciones donde hay comunidades indígenas, con la oferta electoral de las comunidades indígenas. Así que les pido que pongan a las electoras y los electores que vayan y se informen también muy bien. Vamos a estar distribuyendo las boletas de votación, y pongan mucha atención a estas diferencias que establece 2 niveles de elección que estamos haciendo para el 20 de mayo. Si lo pueden ver aquí, también tenemos, esto es en Barinas, la circunscripción 1, por ejemplo, allí no tenemos oferta electoral indígena, por eso es que no está aquí, pero tiene la oferta nacional para presidente de la República y consejos legislativos regionales de los partidos nacionales, y tienen también aquí la oferta regional de las organizaciones políticas regionales. Es muy importante que se conozca y se entienda, y cada elector y electora tiene la responsabilidad de informarse muy bien de cuál es su oferta electoral para que pueda votar con tranquilidad por los candidatos y candidatas de su preferencia el 20 de mayo. Fíjense aquí que les quiero mencionar.
En los estados Anzoátegui, Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, del Tamacuro, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, también recuerden que allí, estos son los estados que no tienen las organizaciones con fines políticos necesariamente, que tienen el voto indígena en algunos de ellos. Y en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia tienen al final de la boleta el voto indígena. Lo voy a volver a repetir. Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia, las electoras y los electores al final de la boleta tienen el voto indígena. Se lo estamos recordando por esta diferenciación que hay en los dos niveles electorales. Les recordamos que para este domingo, que vayan a este gran simulacro electoral para que se conozcan y vean las diferencias de los dos niveles de elección que tenemos y las diferentes ofertas electorales que tenemos, que deben verificar, como tienen la experiencia, la selección, y después de verificar que la selección está en la máquina, en la pantalla de la máquina de votación, se aseguran de eso y luego es que se le da al botón de votar. Nosotros hemos estado trabajando en el Consejo Nacional Electoral para identificar todos aquellos aspectos que necesitan o que queremos resaltar en la elección, de manera tal de darle la mayor cantidad de información a las electoras y los electores. Una electora o un elector que está bien informado es el elector o la electora que vota más rápidamente. Y tenemos también que queremos decirles que en todos los centros de votación vamos a estar desplegando y vamos a tener este afiche donde da cuenta de cómo se debe hacer el tratamiento para las personas con algún tipo de discapacidad. Y está establecido por el tipo de discapacidad. Esta es parte de los avances que tiene el Consejo Nacional Electoral para esta elección y que seguiremos implementando para facilitarle cada vez más, para cada elección, el voto a estas personas. Quiero también informar que la comisión de alto nivel ha venido desde su instalación, ha tenido las actividades, ha tenido una buena actividad, ha tenido sus reuniones, se les han hecho incluso presentaciones sobre las garantías electorales, han hecho visitas al centro de datos, el CNT1 y el CNT2, han estado que está en las sedes de Plaza Caracas y en Plaza Venezuela, han hecho visitas al almacén de Guarenas, han hecho también las visitas al Galpón de Mariche y ellos siguen con las actividades y sus reuniones para hacer seguimiento y hacer los debates y las discusiones que ellos consideran que deben hacer. Siguen el funcionamiento en las oficinas que fueron dispuestas para ellos. Finalmente, quiero decir que el Consejo Nacional Electoral se está uniendo a la información por las redes sociales. Y tenemos en Twitter CNE es Venezuela, tenemos en Instagram CNE, @CNE es Venezuela, igualmente en Facebook CNE es Venezuela. La rectora Tania de Amelio, como ustedes bien saben, ella tiene cuenta en Twitter, el rector Luis Emilio Rondón también tiene cuenta en Twitter y recordamos una vez más que la vicepresidenta Sandra Ulitas, la rectora Socorro Hernández y mi persona no tenemos cuentas en Twitter, aunque están abiertas, tiene seguidores y la gente a veces manda mensajes y dice cosas, pero con base a lo que salen en esas cuentas, pero quiero decir una vez más, ninguna de nosotras tres tenemos cuentas en las redes sociales. La rectora Tania de Amelio y el rector Luis Emilio Rondón sí tienen, son sus cuentas oficiales y ellos permanentemente están informando a la ciudadanía. Bueno, con esto terminamos la rueda de prensa. Con mucho gusto voy a responder las preguntas.
Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, rectora. Bueno, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿qué opinión tiene el Poder Electoral venezolano a la iniciativa que ha tomado el día de hoy el Europarlamento de una resolución en donde, según ellos, deben suspenderse las elecciones por supuesta falta de garantía el próximo 20 de mayo? Y la segunda pregunta, en relación a la visita que realizó el Poder Electoral venezolano a varios países, bueno, ¿qué nos puede decir de lo que es el acompañamiento internacional? ¿Qué propuestas surgieron? El caso de la Unión Africana y, si mal no recuerdo, la última visita que fue a la Federación Rusa. Gracias. Bueno, muy bien, mira. Lo del Europarlamento, la única palabra que se me ocurre en este momento es injerencia. Injerencia. Eso, pretender que un parlamento de naciones extranjeras pretendan venir a exigir o que las instituciones se sometan a sus decisiones, es un despropósito muy grande. Es una injerencia grosera. Y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer. No tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se somete, como siempre ha estado, a la Constitución, a las leyes y al pueblo todo de Venezuela. A esos es a los que el Consejo Nacional Electoral sigue. No a las decisiones de gobiernos y naciones que pretendan interferir en los asuntos internos de la nación. Sobre la gira, vamos a hacer un balance el día de mañana, al mediodía. No quise hacer mención justamente en el día de hoy para hacer este recuento importante, necesario, de lo que es hasta ahora la organización y la administración de este proceso electoral del 20 de mayo, que a pesar de que muchos quisieran que se suspendieran, no se va a suspender. Está convocado de acuerdo a nuestras leyes, a la Constitución, y el Consejo Nacional Electoral solo se rige por las decisiones internas del país, no por lo que quieran o deseen otras naciones. Ellos decidirán en sus países, no en Venezuela. Desde la gira la vamos a responder el día de mañana. Sue Rodríguez, Globovisión. Buenas tardes. En primera instancia, usted aseguraba que ya se había llevado a cabo la verificación del software de votación de las máquinas. Este software correspondía a Smartmatic y la licencia del mismo se venció en el año 2017. Aun cuando los miembros de los partidos políticos certificaron el software, ¿cómo resolvieron ustedes la certificación del mismo, ya que la licencia era de Smartmatic y se había vencido? Y por otro lado, hace solo minutos, la Mesa de la Unidad Democrática aseguraba que si se cambia la fecha de las elecciones presidenciales para la primera o segunda semana de diciembre y convocan a unas primarias, la MUD participaría en estas elecciones presidenciales. Quisiera saber la postura de ustedes en estos dos aspectos. Mira, en relación con la primera pregunta, solamente te puedo decir, el Consejo Nacional Electoral garantiza el buen funcionamiento de las máquinas. Las máquinas son patrimonio de la República. Una empresa proveedora de servicio es eso exclusivamente y nada más. Proveedora de servicio, que de paso ya no lo es más. Nosotros estamos trabajando, certificando y además haciendo las auditorías tal como corresponden, tal como lo hemos dicho, tal como lo hemos hecho para todas las elecciones anteriores que hemos hecho. En relación al cambio de fecha, mira, ¿qué te puedo decir? Como lo vuelvo a repetir, aquí hay una elección el 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral no está considerando, ni ha considerado, ni lo tenemos en la agenda, hacer un cambio de fecha para la elección del 20 de mayo. Esther Llanes, Telesur.
Buenas tardes, presidenta. Quería preguntarle por el tema de los observadores internacionales. En su momento, el presidente Nicolás Maduro, y candidato a la reelección, anunció que iban a venir más de 2.000 observadores internacionales. Sabemos que va a venir el CELA. Usted habló también de la Unión Africana después de su reciente gira. Me gustaría saber si hay algún dato más sobre los observadores internacionales. ¿Quién más va a venir? Le pregunto también a propósito de las recientes declaraciones del Europarlamento. Ha sido bastante clara con lo que opina sobre esa última declaración, pero ya que usted estuvo de gira en Europa, no sé si tiene algún tipo de información sobre una posible comitiva europea que sí pueda venir hasta acá. Y también quería preguntarle por el Plan República, porque ayer tuvieron una reunión de alto nivel, una reunión estratégica, pero hubo poca información concreta sobre los efectivos, cuándo se van a desplegar y si va a haber algún tipo de diferencia este año en el Plan República respecto a otros comicios, puesto que precisamente dentro del acuerdo de garantías electorales hay un punto que se refiere al Plan República. Gracias. Mira, como dije, sobre el balance sobre el programa de acompañamiento y de misiones del Consejo Nacional Electoral lo vamos a hacer mañana. Entonces eso te lo contesto exhaustivamente. Sí te puedo decir algo que ya mencioné, y es que de las misiones electorales ya tenemos una aquí en Venezuela, que es la del CELA. Ellos han venido para todas las auditorías, ellos están aquí presentes, se han reunido con candidatos, han estado haciendo reuniones de diferentes naturalezas de acuerdo a las pautas que ellos mismos han establecido. Así que aquí tenemos ya una misión que está funcionando y que está trabajando desde hace creo que como 3 semanas, 3 o quizás un mes, desde todos los momentos, desde el momento que comenzamos con las auditorías, ellos comenzaron a venir. En cuanto al Europarlamento, mira, yo lo anuncié y yo dije que el Consejo Nacional Electoral iba a enviar una comunicación de invitación. Efectivamente la enviamos. Ahora, nosotros invitamos, si ellos no quieren venir, que no vengan. El proceso electoral se va a dar igualito. Son los procesos electorales venezolanos con las garantías que hemos construido en 18 años. No es poca cosa. Nosotros hemos construido un sistema electoral sólido, transparente, confiable. No es en 2 días, lo hemos construido en 18 años, aquí en el Consejo Nacional Electoral, para garantizar la pulcritud de los resultados electorales y para darle la oportunidad a las venezolanas y los venezolanos que expresen y decidan soberanamente los destinos de este país. Si la Unión Europea, nosotros los invitamos, quiere venir, va a ser bienvenida. Si no quiere venir, bueno, no viene, pero nosotros seguimos con nuestro proceso electoral. Son como de todas maneras podemos dar cuenta, como te digo, de algunos detalles mañana cuando hagamos nuestra relación de la parte internacional, de lo que son nuestras misiones que hemos invitado, de las organizaciones que están viniendo y todo lo que tiene que ver con nuestro programa de acompañamiento. En relación con el Plan República, bueno, tú dices que hubo poca información, pero como dijimos, era una reunión que siempre hacemos, es muy técnica, para compartir cómo estamos con las coordinaciones. Son cosas que son de funcionamiento también interno que tienen gran impacto en la elección. Por ejemplo, la coordinación que pueden tener nuestros directores y directoras en las oficinas regionales con los comandantes de las redes y de las ODIs para coordinar la hora y la llegada y la disposición de las máquinas de votación, los cotillones. Tenemos también reuniones donde tenemos allí los representantes y los enlaces de Corpoelec, de CanTV, de las, digamos, diferentes, y del Plan República, obviamente, con las diferentes instituciones y el Ministerio de Educación también, que contribuyen y que trabajan conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral para un buen y perfecto funcionamiento del proceso electoral para el día 30 de abril, el día 20 de mayo. Nosotros tenemos también, vamos a continuar con las reuniones con el Plan República y vamos a dar también todos esos números, pero esas son reuniones que hacemos con el CEO
y por supuesto las variaciones que puedan haber es en relación con las mesas de votación, porque hay un esquema que ellos establecen por cada centro de votación, cuántos centros nosotros hemos aumentado, tendrán que aumentar también la cantidad de efectivos militares, pero es en virtud de el proceso electoral, la cantidad de centros, la cantidad de centros de votación, de mesas electorales, digamos, son cuestiones ya técnicas que se van calculando y probablemente más adelante lo vamos a ir anunciando. Todavía nos quedan 2 semanas, que parece que no es nada, pero en tiempos electorales, de un cronograma electoral, es muchísimo por la cantidad de actividades que tenemos que ir completando cada día. En su momento, como siempre, también daremos ya más cerca de la elección todos esos detalles. Manuel Covela, Venevisión. Buenas tardes, Presidenta. Más temprano, la Mesa de la Unidad Democrática ofreció una rueda de prensa, ya una compañera adelantó parte de lo que se había dicho en esa declaración, pero uno de los voceros que ofreció esta rueda de prensa pidió a los venezolanos que no salieran el 20 de mayo de sus casas y el 21 que desconocieran los resultados de la elección. Otro de los voceros señaló que tenía conocimiento de que Estados Unidos había ofrecido al gobierno retirar las sanciones a cambio de condiciones electorales, que entre ellas se incluye un nuevo Consejo Nacional Electoral. Quería saber su opinión ante esto y también, por otra parte, Presidenta, la semana pasada acudió aquí el candidato Henry Falcón y exigió sanciones, trajo un documento con irregularidades en la campaña electoral, entre ellas pues uso de propaganda en organismos públicos, también el uso de niños en piezas audiovisuales, y quería saber si ya el CNE había revisado esto y si que responde a la exigencia de sanciones por parte del candidato Henry Falcón. Gracias. Muy bien. Mira, yo no sé qué es lo que me dice, me estás diciendo lo mismo que tu compañera, que es una rueda de prensa que se acaba prácticamente de dar. Habría que verla para saber qué es exactamente de qué se trata. Lo que sí te puedo decir, la ley es muy clara. No se puede desestimar el voto. Esa es una de las cosas que está prohibida en la ley, no en las normas de campaña, en la ley. Está prohibido hacer ese tipo de señalamientos, habría que verlos, hay que revisarlos, estamos en eso, iremos a esos procesos, si hay alguna denuncia en relación con eso y todo esto. En relación con las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, te recuerdo que las relaciones exteriores las lleva el Ejecutivo y es al presidente de la República que le corresponde dar este tipo de respuesta. Nosotros acatamos y hacemos lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Eso es política exterior que le corresponderá al Ejecutivo responder y decir su opinión en relación con eso. Y lo de Henry Falcón, te recuerdo de nuevo, tenemos la Comisión de Sustanciación, eso va a la Comisión de Participación Política y Financiamiento, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento lo lleva al Consejo Nacional Electoral. Probablemente alguna de estas denuncias llegará a la próxima sesión que tenemos. Jonathan Cárdenas, Televen. Buenas tardes. Luego de la reunión sostenida el día de ayer con distintos representantes de organismos gubernamentales, en la misma se encontraba el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Quería saber si, tras las irregularidades que se han registrado en el servicio en varios estados del país, tomarán algunas medidas para garantizar el pleno funcionamiento del servicio para el día de los comicios, aparte de las baterías que ya disponen las máquinas de votación. Gracias. Mira, el ministro de Energía Eléctrica estuvo como siempre en las reuniones, como ya lo mencioné. Nosotros hacemos reuniones con los diferentes organismos y órganos del Estado que le dan servicio en ese caso y que aportan al Consejo Nacional Electoral para el día de la elección. Y así están como Corpolec, está CanTV, como dije, el Ministerio de Educación, el Plan República, digamos, una serie de organismos. Y como siempre estaba el ministro allí para este intercambio. Por supuesto que estamos analizando el tema eléctrico y estamos tomando las medidas, pero recuerden que las máquinas tienen baterías y las baterías tienen una larga duración, que esperamos y sabemos que no vamos a tener ningún problema
en cuestiones eléctricas para el proceso del 20 de mayo. Las máquinas de votación tienen baterías que las sostienen y las pueden sostener a lo largo de todo el proceso electoral. Sin embargo, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, en previsión, siempre analizamos todas las variables que pudieran influir en algún aspecto para el día de la elección del 20 de mayo. Para finalizar, Gabriela González, La Razón. Buenas tardes, Presidenta. Más que preguntas, me quisiera adentrar con el tema de la confianza en el árbitro electoral, entendiendo que estamos a casi 3 semanas del evento electoral del 20 de mayo y han surgido demasiadas dudas y críticas hacia la actuación del Consejo Nacional Electoral. Y le voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Estado Bolívar en las elecciones a gobernadores. Hay una denuncia. Distintas instituciones dedicadas a la observación del voto, como el Observatorio Electoral, lo califican como un forjamiento de actas manuales. Hay denuncias por parte de quien fuese en su momento candidato Andrés Velázquez y todavía no hay una respuesta de qué ha ocurrido o qué fue lo que ocurrió en ese estado con esa denuncia. También hay unos señalamientos con respecto, por ejemplo, a la verificación de firmas, entendiendo que de los 5 candidatos hay 2, uno por grupo de electores y otro de forma independiente, que requieren o que habrían requerido para su aprobación para sus candidaturas esta recolección de firmas, y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral pues no ha publicado la verificación o el estatus de esas firmas. Quisiera conocer entonces cuál es su respuesta a los señalamientos y cómo poder entonces llamar a los venezolanos a que confíen en el árbitro electoral cuando hay materias que todavía están pendientes de procesos y de denuncias anteriores. Y la otra pregunta es en materia de si se da, supuestamente se ha venido hablando en los últimos días de una posible alianza electoral entre los candidatos Henry Falcón, Javier Bertucci y Luis Alejandro Ratti. ¿Cómo sería el procedimiento? Si ya está cerrado el procedimiento de sustitución de candidaturas, como si de efectuarse realmente esta alianza, ¿cómo quedaría para el día del 20 de mayo? Y una tercera, que me precise, por favor, con respecto a esta rueda de prensa, entendiendo que usted no la escuchó, pero la Mesa de la Unidad llamó a no votar y a desconocer estos resultados. Para usted, o según la ley, ¿esto acarrearía algún tipo de sanción penal? Gracias. Mira, te voy a responder por la última, por tercera vez. La ley es muy clara en cuanto a eso. Búscate la ley de procesos electorales, la ley orgánica de los procesos electorales. En el título sobre la campaña, ahí hay una mención especial sobre ese tipo de llamamientos. Te lo digo en términos generales porque lo digo por tercera vez. No escuché esa rueda de prensa, pero no necesito escucharla para poder decirte, en la ley está muy claro y se establecen los mecanismos de prohibición de lo que significa en campaña electoral. En cuanto a la cuestión de los estatus de las firmas, pareciera que si son candidatos es que no necesitas ya saber cuál es el estatus. Se supone que el estatus es que cumplieron con los requisitos. Aquí no hay candidato que no haya cumplido con todos los requisitos de ley. La ley establece que tengan un número de firmas, ellos los trajeron, se verificaron y son candidatos. Ahí está. La aceptación de la postulación significa ya un estatus que no necesita mayor explicación, supongo yo. En cuanto a esto que dice de la confianza en el árbitro, yo me pregunto, ¿qué diferencia? Te lo pregunto a ti, se lo pregunto a todos. ¿Qué diferencia existe en el Consejo Nacional Electoral, en nuestros sistemas de garantías electorales, en nuestro sistema de votación con el año 2015? Estamos exactamente en el mismo, con las mismas condiciones, mejoradas, te pudiera decir, ampliadas, porque están los acuerdos, porque siempre buscamos mejorar las garantías para cada proceso electoral. Las autoridades electorales actuamos como hemos actuado siempre a lo largo de 22 procesos electorales con las mismas medidas constitucionales, legales, normativas, reglamentarias. Aquí en 22 elecciones
Han ganado y han perdido todo el mundo, como quien dice. Pero en todo caso, si quedara dudas, nada más un dato. Somos los mismos, las mismas máquinas, las mismas garantías ampliadas, modificadas para mejor. Las mismas autoridades electorales, más garantías de lo que han existido. Las mismas máquinas de votación, un sistema electoral que sigue allí dando las garantías de su perfecto funcionamiento. Ahora, los que hablan de la confianza en el árbitro, que ponen dudas y críticas a pesar de todas las evidencias empíricas, fácticas que hemos dado y que seguiremos dando, uno se pregunta también, ¿cuál es el interés de sembrarle a las venezolanas y los venezolanos las dudas en los procesos electorales? ¿Cuál es la alternativa? Y te lo digo como una reflexión. Las venezolanas y los venezolanos somos un pueblo, que yo siempre lo he dicho, un pueblo aguerrido, un pueblo que siempre ha demostrado tener una gran capacidad de lucha. Pero no es un pueblo sumiso, no somos un pueblo tonto, que nos dejamos llevar. Somos un pueblo fuerte, aguerrido, pero decidimos vivir en paz. Y estas personas que están en contra de los procesos electorales y respetan la decisión del pueblo todo de Venezuela de tomar las decisiones de este país a través del voto. No somos tontos. El pueblo de Venezuela decidió vivir en paz con esa gran capacidad que tenemos de nuestra historia indígena, nuestra historia patria, nuestra historia de las décadas del siglo pasado. Y con todo eso, este pueblo decidió vivir en paz. Este pueblo decidió superar todas sus crisis, por profundas que éstas sean, a través del voto. Todos aquellos que están tratando de impedir que eso suceda, no están en contra del Consejo. El Consejo, mi persona, en realidad somos irrelevantes en todo caso. Están en contra del pueblo de Venezuela, de esta decisión que tomamos hace muchos años de vivir en paz y decidir los destinos del país a través del voto. Por eso me pregunto, y me permito esta reflexión con esta pregunta, ¿qué intenciones tienen? ¿Qué intenciones oscuras hay al tratar de impedir una elección pacífica, cívica, donde el pueblo tiene en sus manos la decisión y el Consejo Nacional Electoral garantiza el respeto de esa decisión del pueblo todo de Venezuela que va a salir a votar el 20 de mayo? El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes.